¿Quién es el famoso más grosero que has conocido? ¿Qué pasó? Para mí, está reñido entre Demi Moore y Robert Duvall, pero contaré la historia de Robert Duvall. Estuvo en Jacksonville filmando parte de Días de Trueno o permaneciendo aquí relacionado con la película, alrededor de 1989 sobre 1990. Yo tenía 10 años, mi familia y yo salimos a una cena que era poco común para nosotros en uno de los restaurantes más bonitos del Jacksonville Landing, QEPD. Mi papá, un gran fan de El Padrino lo reconoció de inmediato, se inclinó hacia la mesa y, emocionado pero en voz baja, le dijo a mi mamá, «Ese es Robert Duvall». De El Padrino. Al ver que mis padres lo miraban, hizo una mueca desagradable. Llamó al camarero y le susurró algo. El camarero sacudió la cabeza y Robert Duvall se mostró visiblemente enojado y golpeó la mesa con su puño. El camarero le respondió algo y volvió a sacudir la cabeza, y luego Robert Duvall se levantó, arrojó algo de dinero sobre la mesa y se marchó. Solo puedo suponer que Robert Duvall fue un increíble idiota con el camarero antes de que llegáramos porque más tarde el camarero se acercó con una botella de vino para mis padres y dijo, «Gentileza del señor Duvall». Él pagó de más. Al salir, mi papá y el camarero charlaron durante unos minutos y de regreso en el auto, mi papá le dijo a mi mamá que Robert Duvall intentó hacernos expulsar porque mi papá lo reconoció y no quería ser molestado. Todo lo que hicimos fue mirar en su dirección. Esto ocurrió a principios de la década de 1990. Yo estaba a cargo de la seguridad en un gran hotel corporativo en una ciudad canadiense. Cualquier grupo famoso que se presentara en nuestra ciudad, se hospedaba en nuestro hotel. Una mañana, a las 4:30 de la madrugada, estaba acompañando a Dolly Parton y Kenny Rogers desde su piso de huéspedes hasta el vestíbulo para su limusina. Mido 1,96 metros y cuando la señora Parton se acercó a mí mientras estaba de pie fuera del ascensor, dijo, con su dulce voz de sureña, «Aquí en Canadá sí que los hacen altos». Me tocó el brazo de manera amistosa. Era tan dulce como un pastel. Me sonrojé y de inmediato olvidé todo acerca de mi trabajo. Kenny ni siquiera me miró al abordar el ascensor. Había puesto el ascensor en uso individual para que permaneciera en el piso con las puertas abiertas, pero había llevado las llaves conmigo. Cuando llegó el momento de descender al vestíbulo, en mi estado de desconcierto olvidé cuál de las aproximadamente 30 llaves en el llavero controlaba ese ascensor, a pesar de haber trabajado allí durante varios años. Hubo una larga pausa mientras revisaba el llavero, llave por llave, 2 o 3 veces. Kenny me estaba mirando fijamente todo el tiempo, con una ira apenas contenida justo debajo de la superficie. Finalmente encontré la llave correcta, pero cuando fui a poner el ascensor nuevamente en servicio grupal, en mi prisa me tambaleé y dejé caer las llaves. Kenny hizo un sonido exasperado más fuerte, pero Dolly salió en mi defensa, tocando mi brazo nuevamente y diciendo, «Cariño, tómate tu tiempo, no tenemos prisa». Kenny hizo otro ruido, pero Dolly lo silenció. Finalmente, llegamos al vestíbulo y los acompañé hasta el área de carros y su limusina esperándolos. Kenny ni siquiera me miró mientras salía por la puerta y se metía en el auto. Sin embargo, Dolly se detuvo a charlar conmigo un poco, agradeciéndome y luego me dio un billete de $100 estadounidenses. Eso era más de lo que ganaba en un día en ese entonces. Ella hizo lo mismo con el botones que había traído su equipaje abajo. Un verdadero acto de clase. Esa fue mi celebridad más favorita y menos favorita al mismo tiempo. Mi esposo solía administrar boutiques de alta gama en Miami y Manhattan. En 2002, estaba a cargo de una boutique de gafas de sol, relojes en Manhattan cuando Didi y su séquito llegaron en 2 escalades. Una chica de 16 años que trabajaba para mi esposo le estaba mostrando un reloj y él le pidió que sacara más del estuche. Ella se disculpó y dijo que la política de la tienda era que solo se podía mostrar un artículo a la vez, a lo que Sean Combs respondió, «Saca lo que yo te diga, perra». Mi esposo se acercó y le dijo que se encargaría de la venta y guardó el reloj. Didi dijo, «¿Qué estás haciendo? Iba a comprar eso». Y mi esposo le dijo que no iba a comprar nada en su tienda hablando así a su empleado. Entonces Didi dijo, «¿No sabes quién soy?» Mi esposo respondió, «No me importa quién eres. Hay un Sunglass Hut en la siguiente cuadra, compra lo que quieras allí». Y luego todo el grupo salió de la tienda en carritos de golf negros. Él ha odiado a Didi con saña durante décadas y se siente vindicado dado los eventos recientes.
él definitivamente dirá que Jamie Foxx fue el mejor encuentro con una celebridad que ha tenido y que era el tipo más amable y down to earth. Dos joyas y un horror. Judi Dench, quien era encantadora, con un brillo especial en sus ojos y simplemente totalmente encantadora, tal como uno podría imaginar y esperar que fuera. Regresando un buen tiempo, pero en los primeros años de la década de 1990, tuve un amigo en Londres, VIH+, que estaba en el hospital y muy enfermo. Realmente no se pensaba que sobreviviría más de un mes o dos. El personal del hospital era encantador y las visitas estaban permitidas prácticamente en cualquier momento, solo había que ser silenciosos y era tarde. Fui a visitarlo después de un extenso día de trabajo, me puse un traje de hospital y comencé a charlar en voz baja con él. Probablemente era alrededor de la medianoche y una de las enfermeras preguntó si él estaba dispuesto a recibir otra visita, a lo cual accedió. Resultó que la otra visitante era la princesa Diana, y era increíblemente encantadora. Absolutamente hermosa, muy compasiva y totalmente sola, solo tenía un guardia de seguridad que la acompañaba. Se quedó aproximadamente una hora y era obvio que era una visitante habitual. Las enfermeras dijeron que a menudo venía tarde en la noche, simplemente entrando sin hacer ruido y quedándose varias horas a la vez. La conocí varias veces antes de que mi amigo finalmente falleciera, y siempre fue invariablemente amable y dulce. Me armé de valor para preguntarle por qué hacía esto con tanta frecuencia. En esos días, los hombres gays, especialmente los que eran VIH+, a menudo eran marginados y menospreciados. Ella fue muy pragmática al decir que sentía que podía ofrecer algo a las personas que no tenían mucho más y que eso la hacía sentir centrada en lo que era una vida muy turbulenta. Después de que David murió y fui a recoger sus pertenencias, encontré una tarjeta con una carta de ella para mí. No creo que nunca lo olvide y solía enojarme con las personas que hablaban mal de ella. No era perfecta, estoy seguro, pero para mí era una dama encantadora y maravillosa. Sin embargo, para mantener el tema general y en eco de otros, Cilla Black era una completa bruja de primera categoría y realmente no conozco a nadie que haya tenido una buena palabra que decir sobre ella. Vivía no muy lejos de mis padres cuando era adolescente y era conocida en el pueblo por sus actitudes deplorables. La celebridad más grosera que he conocido fue Jack Nicholson. Le pedí un autógrafo y me gruñó que solo firma autógrafos para chicas con pechos enormes. En el lado opuesto, la celebridad más amable que he conocido fue Lemmy Kilmister de Motorhead. Estaba en un bar y él se sentó a mi lado. Estaba maravillado y balbuceé: «Déjame invitarte a un trago». Él dijo: «No, no puedes hacer eso». Me sentí un poco decepcionado y bajé la cabeza. Inmediatamente se echó a reír y dijo: «Chico, soy una maldita estrella de rock. Déjame invitarte yo a un trago». Pasé la noche con Lemmy invitándome Long Island Dice de ti mientras hablábamos sobre la ciencia ficción británica de los años 60. Fumé hierba con Huey Lewis y algunos de los News. Estaban dando un show en un casino, así que fuimos un poco antes en el día para jugar un poco antes del espectáculo. Mi amigo perdió todo su dinero rápidamente, así que nos paseamos un rato y vimos a la banda preparándose para el show. Miramos un minuto hasta que Huey salió. Pensó que solo estábamos haciendo fila desde muy temprano para el espectáculo y nos invitó a la parte de atrás. Todo era al aire libre, detrás del escenario. Encendimos y pasamos un buen rato durante unos 20 minutos. Huey fue increíble, muy amigable. Pero uno de los News, no tengo idea de quién, esto fue hace casi 20 años, fue un idiota sin razón alguna. Luego nos fuimos para que pudieran terminar de prepararse. No teníamos boletos en la primera fila para el show, pero entre canciones, Huey nos vio y nos llamó hasta el frente, diciendo algo como: «Estos chicos han estado aquí todo el día, verdaderos fans». Fue increíble. Hay un montón de comentarios ya, así que no estoy seguro de que esto sea visto, pero espero que sí, porque esta celebridad absolutamente hizo realidad el sueño de mi yo de 14 años. Además, no fue grosero en absoluto, sino todo lo contrario. Estuve en Six Flags Magic Mountain para un viaje de banda al final de mi año de octavo grado, 1996. Al final de la noche, yo y 2 o 3 amigos nos dirigíamos hacia el Ninja y Chris Farley estaba saliendo por la salida. Esto fue en el apogeo de su fama, SNL, Tommy Boy, Billy Madison.
Tenía como 2 o 3 ayudantes con él, y se veía sudoroso y no muy saludable, pero era un dios para nosotros. Lo rodeamos, clamando, y él tenía una enorme sonrisa, estrechó la mano de todos, nos agradeció por ser fans y simplemente fue un verdadero tesoro de ser humano. Descanse en paz, Chris. Estaba en el aeropuerto JFK de Nueva York, esperando una escala, cuando algo surrealista sucedió. Simplemente estaba de pie allí, pensando en mis cosas, cuando me di cuenta de que el hombre que estaba justo al lado de mí tenía ese icónico tatuaje en la cara. Al principio, no lo reconocí porque estaba vestido con ropa normal y parecía ser solo otro viajero. Pero luego lo entendí, ese es Mike Tyson. Lo que realmente me sorprendió fue lo desasumido que se veía en persona. Para un tipo que es conocido por ser uno de los peleadores más peligrosos de la historia, no era tan grande como lo imaginaba. Pero a pesar de no ser tan alto como esperaba, estaba hecho como una pared de ladrillos. Era ancho y sólido, el tipo de persona que sabes que podría activar un interruptor y entrar en modo bestia en cualquier momento si fuera necesario. En el momento en que comprendí que era él, fue como si un interruptor se activara para todos los que nos rodeaban. De repente, la gente comenzó a acercarse a él. Nadie realmente decía mucho, solo había una energía extraña, como de estar deslumbrados. La gente estaba merodeando cerca, sacando sus teléfonos para tomar fotos, pero nadie tuvo el valor de iniciar una conversación. Era algo un tanto bizarro, pero Tyson lo manejó como un profesional. Se mantuvo tranquilo, no intentó escapar ni mostró irritación. Simplemente aceptó la atención, como si este tipo de cosas le sucedieran todo el tiempo, lo cual, seamos honestos, probablemente sí. Lo que realmente me voló la mente fue el hecho de que estaba completamente solo. Sin seguridad, sin séquito, solo Mike Tyson pasando el rato en el aeropuerto como cualquier otro tipo esperando su vuelo. Uno esperaría que alguien como él tuviera un equipo completo con él, pero no. Estaba volando solo, lo que de alguna manera hacía que toda la situación fuera aún más surrealista. B.J. Novak. Solía cocinar y servir tragos en un bar local cuando estaba en la universidad. Él vino y realizó un set de comedia para los estudiantes, fracasó, fue horrible. Después del espectáculo, entré para el turno de la noche. Mientras estaba allí detrás de la barra registrándome y preparándome para volver a la cocina, entra BJ y se sienta en la barra luciendo completamente desanimado. Nuestro bartender principal se acerca a hablar con él. Él se burló de nuestro menú y pidió cosas que sabía que nunca tendríamos. Este era un lugar donde bebían los estudiantes universitarios sin dinero y los habitantes del pueblo aún más pobres. El hecho de que ofreciéramos más de un tipo de vodka ya era un milagro. Finalmente eligió algo y el bartender le pidió su identificación. Ten en cuenta que este es un bar en una ciudad universitaria. Pedíamos identificación a todos los que pedían una bebida, sin importar cuántos años aparentaran. Había letreros que decían esto en unas 8 ubicaciones diferentes. BJ se enojó, estalló completamente contra nuestro bartender, insultándolo y diciendo cosas como: ¿sabes quién carajo soy? Voy a comprar este lugar y despedir a todo el maldito personal. Nuestro bartender sabía exactamente quién era, pero fue lo suficientemente rápido como para responder: pareces una especie de Seth Meyers de segunda. O me muestras tu identificación o lárgate. Finalmente mostró su identificación y se fue a sentar en un rincón. De vez en cuando hacía un comentario grosero a un mesero que pasaba. Cuando intentó pedir otra ronda, el bartender le negó el pedido y lo echó. Cuando era niño, fuimos a una especie de feria de productos automotrices. Mi papá ganó boletos. Había algunos autos de exhibición de NASCAR allí y, siendo un niño pequeño, me interesaban mucho. Fuimos a la parte trasera de un estacionamiento donde tenían los autos listos. No había nadie alrededor y mi hermano, un amigo y yo estábamos allí, mirándolos, tocándolos, etc. También había esos remolques de casas rodantes donde la gente podía entrar y ver. Después de jugar con los autos, entramos y salimos de los remolques y había uno solo, al otro lado del estacionamiento. Caminamos hacia él, y la puerta estaba cerrada, pero luego la tiré una segunda vez y se abrió, y entramos. Un hombre con bigote y una mujer estaban sentados en una mesa comiendo. Él dejó caer inmediatamente su tenedor, se levantó y nos saludó de manera muy amigable, nos dio una Coca-Cola.
Nos mostró el lugar y platicó con nosotros durante unos 10 minutos. No tenía idea de quién era. Unas horas más tarde fuimos a una presentación y resultó que era Dale Earnhardt. Hice una pasantía en una empresa de gestión musical durante la universidad, y uno de los clientes era Meat Loaf. Contesté el teléfono, y él pidió a su manager. Le dije que el manager estaba en una llamada, y él empezó a gritar: ¿está en una maldita llamada en conferencia? ¿Estás bromeando? Soy Meat Loaf. ¿Sabes qué? Que te jodan. Luego colgó. Siendo un joven de 19 años intentando entrar en la industria musical, mi rostro se puso blanco, pensando que mi carrera había terminado. A su crédito, el manager, quien tenía una fama por su mal temperamento, se acercó a mí, me dijo que Meat Loaf era un payaso que ya nadie respetaba, y que no me preocupara. No tan grosero, pero aquí hay 2 ocasiones en que mi familia tuvo encuentros con celebridades. Mi familia vendió un bote a Jack Hanna hace varios años. Él vino con su esposa a nuestra casa para verlo y lo compró en efectivo. Era un botellón, así que como $300, nada loco. Se quedaron con nosotros y charlaron como cualquier persona normal lo haría. En ese entonces tenía una tarántula de mascota y él la vio y dijo: genial, un buen hábitat para una tarántula rosada. Lo entiendo, él es literalmente un zoológico, pero me sorprendió en mi adolescencia que supiera qué especie era de inmediato. Él y su esposa eran personas muy sencillas y amables. Mi papá instaló un teléfono para automóvil en el autobús de gira de David Copperfield hace muchos años. Su equipo programó el momento para que mi papá estuviera en el autobús mientras David estaba en ensayos para su espectáculo, pero los ensayos no duraron tanto como anticiparon y él regresó al autobús mientras mi papá terminaba la instalación. Esperó afuera y cuando mi papá salió del autobús, ahí estaba él. Cabe mencionar que era plena tarde, un calor insoportable de julio en un estado del sur profundo. Copperfield llevaba un abrigo de piel de longitud completa. Mi papá, en toda su gloria torpe, pregunta: ¿no tienes calor con eso puesto? Mi papá dice que lo miró fijamente a los ojos, muy serio, y le respondió: nunca sabes lo que tengo bajo la manga, y le dio una pequeña sonrisa. 4 meses después, recibimos un sobre Manila con 5 fotos autografiadas y personalizadas de él. Mi papá quedó impresionado porque después del comentario sobre la manga, conversaron un poco y luego él se fue rápidamente de vuelta a los ensayos. Mi papá dice que solo mencionó a la familia de pasada durante la conversación y no recordaba haberle dado a Copperfield o a su equipo nuestros nombres y, especialmente, nuestra dirección de casa. Sin embargo, cada foto tenía nuestros nombres correctamente escritos y cada una tenía un pequeño mensaje personal diferente. Absolutamente increíble, y esto fue a finales de los 90, antes de que las redes sociales e internet se convirtieran en lo que son hoy en día. Estaba trabajando en el servicio de habitaciones de un hotel en los años 90 y Lou Ferrigno abre la puerta. Me invita a entrar, firma la cuenta. Le dije que era un gran fan del Hulk y simplemente charlamos durante 20 minutos, solo él y yo. Hasta ese día, no sabía que era sordo. Tuve que asegurarme de enfrentarme a él mientras hablábamos para que pudiera leer mis labios. Me dejó impresionado. Qué ser humano y personalidad increíbles. Nunca olvidaré ese día. Tengo algunos clientes que interactúan con celebridades y obtengo historias divertidas. Un cliente es piloto privado. Dijo que la persona más encantadora con la que ha volado es Green Day. De hecho, no paraba de hablar sobre lo dulces, genuinos y agradecidos que son. Dijo que Mike Pence fue extremadamente educado, un verdadero caballero, aunque no soporta su política. Comentó que Ariana Grande era una persona realmente desagradable y una de las peores que ha conocido. Destrozó su avión, era increíblemente grosera y exigente. Se niega a volar con ella nuevamente. Tengo algunos clientes que trabajan en el cine. Dios mío, les encanta trabajar con Nicolas Cage. Muy profesional y extremadamente personal. Le gusta tener conversaciones profundas y conectar con todos en el set, y recuerda los nombres de todos. Me encanta escuchar historias sobre Nick Cage. Bill Cosby fue el hijo de puta más egotista que he conocido. Un multimillonario que dejó una propina de $1 y un autógrafo, y seguía mirando a mi trainee, servicio a la habitación, de arriba a abajo. Tenía serios problemas de ego y era una molestia para todos. ¿Y el más amable? George Carlin, sin duda.
un caballero completo y le encantaba su café. Dios, lo extraño. Fue una experiencia impresionante estar frente a mi comediante favorito de todos los tiempos y tener una conversación con él durante unos 5 minutos, y ahí estaba él. Lloré después. Una experiencia que ocurre una vez en la vida. Conocí a Steve Allen una vez y era un total imbécil. Olvidé eso, pasan décadas. Luego estoy en el cine con mi esposa viendo la película de Elvis, y le dieron mucha más importancia de la que la historia realmente merecía sobre cómo Steve Allen fue un condescendiente idiota con Elvis. Después de la película, estuve pensando en eso y me di cuenta de que probablemente alguien mantuvo su propia experiencia con Steve Allen durante décadas y la incluyó en esa película, jaja. Dennis Hopper no sonrió ni una sola vez, ni hizo contacto visual, ni dio propina. Ni siquiera después de que olvidó su teléfono celular y tuvo que ser mantenido bajo custodia durante 6 horas. Ni siquiera un gracias. Me decepcionó. Lo mejor, Billy Zane. Sacaré a relucir la historia de Billy Zane cada vez que pueda, así que esta vez te ahorraré la versión larga. Ese tipo fue una leyenda. Pasó la noche con nosotros y salió de nuevo la semana siguiente solo para pasar más tiempo con nosotros. No es sorprendente, pero Bill Cosby. Unos meses antes de que salieran todas las acusaciones, él hizo un espectáculo en el lugar donde trabajaba. Se negó a hacer pruebas de sonido e iluminación o incluso a salir de su camerino antes del espectáculo. Cuando comenzó el show, salió y reprendió a los técnicos de sonido e iluminación durante unos 15 minutos hasta que todo estuvo a su gusto. No era algo humorístico, simplemente estaba gritando a los técnicos mientras el público observaba con horror. Además, fue muy grosero con todos nosotros en el equipo. Mis jefes se tomaban su trabajo en serio porque en un espectáculo pequeño como ese podríamos ganar $5.000 en ganancias una vez que se pagaran todas las cuentas. Teníamos fotos en nuestro vestíbulo de todos los artistas que habían pasado. Cosby ya había actuado antes, pero unos días después del espectáculo, quitamos su foto del vestíbulo. Como dato curioso, alguien robó la foto de Bill Clinton que teníamos colgada. La banda Zac Brown probablemente fue uno de los grupos más amables que vinieron mientras yo estaba allí. Fueron amables y respetuosos con todo nuestro equipo local e incluso invitaron a algunos de los estudiantes que estaban en el edificio a subir al escenario durante la prueba de sonido para conseguir autógrafos y pasar un rato juntos. Ralph Nader. Fui su representante de relaciones públicas una vez. Es arrogante, condescendiente, grosero y exigente. Por otro lado, también representé a Martin Sheen en una ocasión y él fue la persona más amable, gentil y cálida que he conocido. Sabía que estaba siendo acogido por una organización sin fines de lucro, así que insistió en pagar por su propio auto de alquiler en lugar de dejar que le consiguieran un auto y un chofer. Después de su evento, insistió en llevar a toda su equipo local de relaciones públicas a cenar y él se hizo cargo de la cuenta. Al irse, me agradeció públicamente y me dio la mano. Trabajo en corrección. El hermano de Nicki Minaj estuvo en juicio por abuso infantil y violación, fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Nicki, cuyo nombre real es Onika Minaj, fue la visitante más engreída con la que he tenido que tratar. Ella esperaba tiempo ilimitado con su hermano, así como una sección privada para no estar con el público. Era extremadamente condescendiente y esperaba que sus guardaespaldas personales entraran a la sala con ella. Se había vuelto tan insufrible que tuvimos que buscar oficiales que la conocieran desde hace años para que vinieran a tener una pequeña charla con ella y corregir su actitud. De lo contrario, la íbamos a prohibir de visitar, para aclarar cómo los oficiales la conocerían. Nicki es de Hempstead, Long Island, que está a una localidad de la cárcel. Así que una buena cantidad de oficiales que han vivido en Hempstead toda su vida la conocen desde la infancia. Esto es una cárcel. No nos importa quién eres en el exterior. Aquí eres un visitante como cualquier otro. Tienes que pasar por un detector de metales. Tienes que darnos tu identificación. Y si no tienes una razón para estar aquí, entonces no puedes quedarte. No tienes tiempo extra, ningún recluso tiene privilegios por quien sea. De hecho, a manera de comentario, los otros reclusos le rompieron el brazo a su hermano y le causaron una ruptura en el bazo porque saben lo que hizo. Así que, en general, mi experiencia con ella no fue positiva. Y si nunca me vuelvo a cruzar con ella, estaría más que bien.